Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, soy Javier Menardes, responsable de promoción y admisión de la Universidad Villanueva. Y bueno, hoy tenemos aquí con nosotros a Pablo Badía, que hemos querido invitarle a que imparta esta sesión. Pablo es profesor de finanzas de aquí, de la Universidad Villanueva. Él ha estudiado ADE bilingüe en la Universidad de Navarra y también un Executive MBA por el IES. Ha trabajado siempre en el sector de servicios profesionales, en consultoría, banca y real estate, y actualmente está como responsable comercial en Clifford Chance, España. Y bueno, Pablo nos ha preparado una presentación que yo creo que es bastante interesante porque es muy transversal, ¿no? Que es cómo prepararnos para un trabajo que no existe, que ahora nos contará bien, pero yo creo que, claro, lo interesante de todo esto es en el constante movimiento y dinamismo que estamos hoy en día, bueno, pues cómo prepararnos para un futuro tan incierto, ¿no? Que va a ocurrir dentro de 5 años si mis estudios, ¿no? Si para lo que yo me estoy formando, pues bueno, van a servir realmente y qué salidas voy a poder tener. Antes de darte paso, Pablo, sí que os voy a comentar un par de cosas. En el chat os voy a dejar mi contacto, ¿vale? Mi correo para que lo tengáis ahí por si queréis escribirme. Y, durante la presentación podéis ir haciendo preguntas que yo intentaré contestaros, pero también vamos a dejar al final unos minutos por si alguno quiere intervenir y hacer una pregunta, bueno, para que podamos resolverla. Así que nada, dicho esto, Pablo, yo ya te dejo con la presentación y muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Javier, y muchas gracias por la presentación. Como dice Javier, insistiros eso, que preguntéis lo que queráis durante la sesión y intentaremos al final de la misma, pues tener una conversación e ir viendo cómo responder esas preguntas. Como veis en la portada, ¿no? El título es un poco sugerente, ¿no? ¿Cómo prepararte para un trabajo que no existe? Entonces, diréis, ¿y de qué nos va a hablar esta persona, no? Bueno, la realidad es que creemos que sois conscientes de la variabilidad, ¿no? Que hay en el mercado laboral y de lo rápido que están evolucionando las cosas, ¿no? De alguna manera, esta slide yo creo que representa un poco, ¿no? Cómo yo lo veo. A lo largo de la presentación yo os voy a dar consejos desde mi punto de vista y yo no tengo una bola de cristal, pero sí que he visto bastantes cosas en la experiencia que he tenido laboral y cómo ha ido cambiando todo. Y entonces, uno de los primeros mensajes que es muy, muy parecido a uno que se dice a la gente que va en moto, ¿no? Pero que solo hay dos tipos de profesionales. Los que ya han hecho frente a situaciones de cambios inesperados en su vida profesional y los que lo harán en algún momento de su vida, ¿no? A lo largo de esta presentación, yo voy a intentar, de alguna manera, hablaros desde 3 puntos de vista. Y por eso os lo cuento aquí al principio, porque lo iréis viendo en cada una de las slides, en la parte de arriba. Desde el punto de vista de qué pasa con las empresas, ¿no? Desde el punto de vista de qué pasa con los empleados y más hacia el final de un poco de cómo veo yo, cómo creo que debemos de prepararnos y cuáles creo que son los consejos más útiles que se os pueden dar, sobre todo en el momento que estáis, ¿no? Que estáis a punto de hacer pues, quizás uno de los mayores movimientos, o para vosotros el más importante hasta ahora, por la edad que tenéis, que es pasar del colegio a la universidad y cómo, ¿no? Tenéis que plantearos ese cambio pensando a largo plazo, ¿no? Dicho esto, lo primero que os quiero enseñar es esta slide, esta gráfica o esta tabla en la que lo que quiero principalmente que tengáis y que seáis conscientes es que las empresas se mueven, los mercados se mueven y los líderes de los mercados no son los mismos. Fijaos, 2009, 2019, 2029, pero si os fijáis, lo que veis a la derecha, además del nombre de la empresa y del país, veis si estaban o no estaban en el ranking y en qué categoría estaban, ¿no? En 2009, del top 10, solo había 3 que 10 años antes estuvieran en ese top 10. Os vais al 19 y solo hay 2 que estuvieran en el top 10 de 10 años antes. Y de hecho hay varias que ni siquiera estaban en el ranking. O sea, que son completamente nuevas, como Facebook o como Alibaba, ¿no? ¿Qué será en 2029? No tenemos ni idea. No lo sabemos. No sé quiénes van a ser los líderes, no sé cuáles van a ser las nacionalidades. Si os fijáis, incluso entre 2009 y 2019, los sectores no son para nada los mismos. Y todo esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, volvemos otra vez a la slide anterior.
en algún momento de vuestra vida no podéis tener la expectativa, por decirlo de alguna manera diferente, en que vais a estudiar algo y vais a entrar a trabajar en un sitio y vais a trabajar 40 años en ese sitio. Por dos razones. Primero, porque ese sitio es casi imposible que sobreviva a 40 años, tal y como funciona el mercado a día de hoy, y porque vosotros, vuestra generación, pues tiene una forma de ser pues muy inconformista, que quiere moverse, quiere hacer cosas nuevas, quiere experimentar, quiere sentirse valorada, luego lo veremos un poco más adelante, y vosotros mismos querréis progresar y querréis moveros, ¿no? Bueno, ahora os lo cuento un poquito más adelante. Otra forma de verlo es, de alguna manera, con esta gráfica. Esta es la media de años, de vida de años de las empresas en el Standard & Poor's 500, que es un índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y si os fijáis en la gráfica, cómo ha ido descendiendo, evidentemente hay ciclos, porque hay ciclos económicos, pero de 1970 la media era 30 años, ¿no? Una empresa permanecía o funcionando durante 30 años, sube, baja, sube, pero como veis, evidentemente la tendencia es a la baja y en 2020 esto ya es mucho menor, ¿no? O sea, una empresa de media, pues son 10, 12, 15 años, 17 años, de media estamos hablando. Claro que hay líderes de mercado que van a funcionar durante muchísimos años, ¿no? Pero lo que está claro es que hay unos cambios muy, muy rápidos y quizás el día de mañana tenéis la intención de trabajar en un sector que puede pivotar hacia otra cosa. Habéis visto, o por lo menos yo creo que habéis sido conscientes en los últimos años de cómo el sector tecnológico y cómo el mundo de las redes sociales se ha comido muchísimo muchos otros sectores, ¿no? Y ha hecho que cambie muchísimo el mundo y hay que ser consciente. Estamos en el mundo de, ¿no? Pensando desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Y entonces diréis, oye, ¿y entonces cómo hacen las empresas para seleccionar a la gente, para formar a la gente, para cuidar a sus empleados, para mantener el talento, para captar talento? ¿Cómo de alguna manera se van a ir adaptando? Porque evidentemente, pues lo podéis imaginar, no tiene nada que ver trabajar, yo trabajé en un banco, ¿no? Y os contaré experiencias un poco personales mías, ¿no? Yo trabajé en Barclays durante muchos años y estaba muy contento y de repente en Londres decidieron vender Barclays en España. Y en 6 meses, un banco que llevaba 30 años funcionando en España eh, se vende otro banco, que en aquel momento fue CaixaBank, y muchísima gente se quedó sin trabajo. O se tuvo que adaptar a una nueva estructura, a una nueva cultura, a una nueva forma de trabajar, a unas nuevas funciones. A lo mejor era un responsable de marketing y le pasan a hacer un tema más operativo, o le invitan a hacer otro tipo de trabajo o a buscarse la vida en otro sitio, ¿no? Entonces, es evidente que esto os va a pasar. No sé si son buenas o malas noticias para vosotros, pero creo que es algo importante y que tenéis que tener en cuenta y que tenéis que saber, que el mundo se mueve de una manera muy rápida. Entonces, para responder un poco a estas preguntas, pues me he ido a ciertas fuentes que yo creo que os pueden sonar, ¿no? El World Economic Forum, pues te dice, oye, en 2020, ¿qué es lo que van a buscar las empresas en los empleados? Y aunque está en inglés, y ya lo sé, yo os lo voy contando en castellano por si acaso alguno no lo entiende, principalmente son lo que en inglés suelen llamar soft skills, que vienen a ser cualidades no técnicas, por decirlo de alguna manera. O sea, fijaos que lo que dicen es resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de gente, coordinación de equipos, coordinación de otros, ¿no? Inteligencia emocional, capacidad de toma de decisiones, temas orientados al servicio, o sea, ayudar a los demás, negociación, flexibilidad de pensamiento. Fijemos que ninguno del top 10 de lo que las empresas están buscando tiene que ver con temas puramente técnicos. No es un tema de conocimiento, de formación desde un punto de vista técnico, sino de una capacidad mental que es mucho más soft, pero que también se forma y es muy importante. Porque el día de mañana no vais a tener un puesto directivo porque hayáis tenido unas notas excelentes en la universidad, que también, pero cada vez el factor personal cobra más importancia, ¿vale? Aquí lo podéis ver de otra manera, un poco más gráfica y con alguna cosa más. Esto, para que os hagáis una idea de esto,
está dentro de una presentación de Iberdrola, o sea, esto es de una empresa española, no estoy trayendo una cosa extraña, ¿no? Y fijaos que viene a decir otra vez un poco lo mismo, ¿no? Resolver problemas complejos, el tema del pensamiento crítico, o sea, de ser capaz de formar a la gente para que sea a su vez capaz de decir lo que piensa y tenga una opinión formada y sea capaz de emitir estos juicios de valor con criterio, basados en unos valores, que mantenga una mente abierta a la vez para aprender cosas nuevas, que sea adaptable, o sea, que sea capaz de moverse y de adaptarse a cualquier cosa, la habilidad de negociar, no mantener posturas cerradas, no mantener, yo es que esto lo hago siempre así, no, hoy lo hacemos así y mañana hemos descubierto una forma nueva de hacerlo y hay que adaptarse, y en la negociación sobre todo es un tema de interacción personal y vosotros estáis muy acostumbrados con las redes sociales a tratar de una manera, pero la realidad es que en la vida laboral, y lo veréis cuando estéis en la universidad, aporta muchísimo valor el trato personal directo, hablar con una persona cara a cara. No es lo mismo que escribir un mail, que escribir un tweet o que escribir por WhatsApp. No tiene absolutamente nada que ver. No se negocia igual, y seguro que os lo imagináis, por Wallapop que en un mercado, en una feria, un domingo. No es para nada igual, ¿no? Y la realidad, aunque parezca que no, se acerca más al mercado de un domingo por la mañana en un parque que un chat de Wallapop, ¿no? Pero todas estas características hay que desarrollarlas. Hay que encontrar un sitio donde todo esto esté dentro de, digamos, lo que esa institución educativa entiende que son cosas que hay que enseñar, ¿vale? Por eso al final de esta presentación os guiaré un poco por digamos, todo lo que en la Universidad de Villanueva estamos haciendo para poder llegar a formar a gente de esta manera, que podáis ser creativos, que tengáis iniciativa, que tengáis una inteligencia emocional, que sepáis entender cómo está la gente, que de tal manera que sepáis ayudar a los demás, colaborar. Que esto se exige mucho, por ejemplo, ¿no? Decir, oye, si eres muy capaz de hacer algo porque tienes, oye, la suerte de tener una inteligencia por encima de la media, está muy bien. Ahora ayuda al que tienes al lado para que llegue a ese nivel o se acerque a ti. Eso es lo que realmente aporta valor, ¿no? O sea, estar con gente muy lista está muy bien, pero que te ayude el que es muy listo es todavía mejor, ¿no? Entonces, eso es muy relevante. Fijaos que esto lo he visto la semana pasada y me hizo bastante gracia y por eso lo traigo también, un tuit de esta persona que sigo, que dice, oye, el top 10 de trabajos que los chicos quieren, ¿no? Y si os fijáis, ¿no? Que es lo que dice en el tuit, dice, lo que tienen claro es que quieren una audiencia, ¿no? Es decir, youtuber, blogger, músico, actor o director de cine, doctor, presentador de televisión, deportista, escritor, abogado. Pero os fijáis, ¿no? Todos buscan ese punto. Y el cuadro que veis a la izquierda, al final lo viene a decir y viene a confirmar un poco esto, ¿no? ¿Cuáles son eso que va a aumentar, esa demanda que se va a aumentar, ¿no? Para el año 2030 en los puestos, ¿no? ¿Qué funciones va a aumentar o van a tener más peso? Y como veis, pues evidentemente la comunicación escrita, el pensamiento crítico, resolver problemas y todo esto va a aumentar. El peso de horas que le vas a dedicar a la semana a este tipo de cosas va a aumentar. ¿Y qué cosas van a bajar? Pues, aunque parezca alguna, ¿no? El teaching, ¿por qué? Porque estamos creando ya también muchas cosas online y de alguna manera sois capaces de autoformaros, tenéis acceso a un montón de información, pero en sí el management clásico de esa organización vertical, jerárquica, cada vez va desapareciendo más, ¿no? Y cada vez las organizaciones son más planas. Y tiene su parte buena y su parte mala. Tiene su parte buena en la que, digamos, tienes acceso al top management de la empresa y, por tanto, a la toma de decisiones dentro de la empresa y te sientes muy vinculado y ves realmente cómo tu aporte a la empresa se refleja rápidamente en resultados, ¿no? Pero, a la vez, esa velocidad de crecimiento también se ve reducida, porque como es más plana, hay menos categorías hacia arriba. Entonces, bueno, hay que tener eso claro también a la hora de
de saber al mundo en el que os vais a enfrentar, en el que quizás se aplana mucho esas estructuras, ya no hay esas jerarquías súper altas de, ¿no? El directivo ejecutivo que está en la última planta del edificio y que no le veis nunca y que cuando lo veis casi agacháis la cabeza, eso está cambiando mucho, se hace de una manera mucho más informal, mucho más creativo, mucho más, pero eso también hace que esas jerarquías, al no existir, no vais a tener esto que habéis vivido desde que habéis empezado el colegio y que vais a seguir viviendo en la universidad, que es cada año es un pasito. Subo otro grado, subo otro escalón y estoy en un curso más, ¿no? En un futuro muy probablemente pues estéis en un trabajo y no tengáis esa sensación y eso también tenéis que saber manejarlo, ¿no? Y eso también hace que, oye, a la hora de elegir una carrera es importante intentar ser casi como una navaja suiza, ¿no? Un día hay que hacer una cosa, otro día hay que hacer otra y tienes que adaptarte. Y entonces, para eso, pues, evidentemente, intentar elegir la carrera que mejor se adapte a lo que estás buscando en un futuro, ¿no? Esta, aunque es un poco antigua, quería enseñárosla porque, de alguna manera, los puntos verdes son las cosas que están creciendo, los rojos son las que están decreciendo y los ejes son lo que decíamos, ¿no? Estas cualidades, digamos, menos técnicas, pero lo junta con la parte de matemáticas. Y es una cosa, como profesor financiero, que insisto mucho. Y algo diferencial es que tengáis velocidad de cálculo. Y seguro que cada uno en su colegio ha tenido diferentes profesores que le han inculcado de una manera, pero os aseguro que es algo muy básico y sobre todo si queréis hacer una carrera dentro del mundo de la administración de empresas, que marca la diferencia. La velocidad mental, la velocidad que tengáis a la hora de hacer cálculos, marca mucho la diferencia. Y en mi caso yo lo he vivido y mucha gente con la que lo he hablado lo ha vivido, de estar en una conversación y si de repente te cambian algún tipo de variable, ser capaz de recalcular rápido. Si lo haces rápido, la impresión que le trasladas al que tienes enfrente es que eres mucho más inteligente de lo que eres. Y quizás no seas tan inteligente, simplemente es que haces números muy rápido. Pero el mensaje que lanzas es muy positivo. O sea, que os recomiendo a todos que aunque os dé pereza, hagáis numeritos en la cabeza, hagáis números, juguéis a lo de las matrículas, juguéis a lo que queráis, pero que hagáis números, ¿vale? Entonces, claro, con todo esto que os he contado, diréis, bueno, vale, ¿qué trabajos son los que se están demandando o se van a demandar en un futuro? Pues mirad, es todo lo contrario de lo que hemos hablado. Si los leéis, son trabajos excesivamente técnicos, o la descripción por lo menos del trabajo, son excesivamente técnicos, ¿no? En los trabajos que se van a pedir el año que viene, ¿no? Como veis, los que están arriba son los nuevos que se demandan y los que están abajo son los que van a ir bajando, ¿no? Pero científicos de análisis de datos, temas de inteligencia artificial, gestión de operaciones, temas de software, temas de ventas y de marketing, que tocan mucho con la parte esta que os decía de empatía, de negociar, demás, ¿no? Temas de Big Data, de transformación digital, de nuevas tecnologías. O sea, como veis, hay algo realmente importante desde el punto de vista tech, pero que toca mucho la parte emocional también de cómo se gestiona, ¿no? Entonces, antes de seguir, os quiero poner este vídeo. Os voy a decir una cosa, está en inglés, ¿vale? Los que no entendáis, son 2 minutitos, no tiene subtítulos, pero yo os lo explico después, pero os lo voy a poner, ¿vale? First advice you will ever hear in this chair, and you'll hear it every week during your entire business school career, is the following. We invite 2 types of people to universities to speak, or business schools. Super interesting and successful people, or billionaires. For some reason, we've decided that billionaires just have insight around life. And they oftentimes finish their conversation with what I think is some of the worst advice given to young people. Does anyone want to guess what it is? Follow your passion. What utter bullshit. If someone tells you to follow your passion, it means they're already rich. And typically the guy on stage telling you to follow your passion made his billions in iron ore smelting. This is your job. Your job is to find something you're good at and then spend the thousands of hours and apply the grit and the perseverance and the sacrifice and the willingness to break through hard things to become great at it. Because once you're great at something, the economic accoutrements of being great at something, the prestige, the relevance, the camaraderie, the self-worth of being great
will make you passionate about whatever it is. No one grows up thinking, I'm passionate about tax law, but the best tax lawyers in this nation fly private and have a much broader selection of mates than they deserve. And they get to do interesting things, which, by the way, makes them passionate about tax law. And here's the problem with believing you should follow your passion. Work is hard. And when you run into obstacles and you face injustice, which is a common guaranteed attribute of the workplace, injustice, you'll start thinking, I'm not loving this. This is upsetting and hard. It must not be my passion. That is not the right litmus test. Do your passions on weekend. Be a DJ. Jay-Z followed his passion and is a billionaire. Again, assume you are not Jay-Z. Pablo, tienes el micrófono desconectado. Perdón, ahora me avise. Perdón, gracias, Javier. El profesor Gargoy, que, bueno, es una persona que para esto es quizás un poco vehemente, pero, bueno, lo que dice es que en las escuelas de negocios y en las universidades normalmente se invita a dos tipos de personas, ¿no? Dice a gente súper interesante y a millonarios. Y por alguna razón se cree que los millonarios son gente que tiene una vida muy interesante, ¿no? Y entonces, esta gente siempre te dice, y lo habréis visto, o lo habréis leído, o os suena por lo menos, ¿no? Lo de, tú lo que tienes que hacer es, que él dice, follow your passion, ¿no? Persigue lo que te apasione, ¿no? Y dice, no te engañes, ¿no? O sea, es decir, en la vida todos hemos hecho deporte y hemos jugado al fútbol, ¿no? O lo que hayamos hecho, y no todos vamos a ser ni Cristiano ni Messi, ¿no? Entonces, supongo que no vas a ser Cristiano, ¿no? Entonces, esto de lo que va es de trabajar, es de dedicarle muchas horas, ¿no? Esto lo decían con Tiger Woods, por ejemplo, con los deportistas, ¿no? Hay dos tipos de golfista, el que le mete 10.000 horas y es muy bueno, y el que tiene un don innato y oye, lo aprovecha. Pero esos son muy poquitos, muy poquitos. La mayor parte de los que os encontráis es gente que le ha metido más de 10.000 horas, que es un ratio que se suele utilizar para decir que alguien domina un tema, ¿no? 10.000 horas, haced cálculos de cuánto son 10.000 horas. Son muchas. Y que nadie os engañe diciendo que, nada, aquí tienes que dedicarle 4 minutitos, esto te lo medio lees y llegas a... No. En cualquier trabajo, y de hecho es lo que dice, ¿no? Dice, oye, un abogado de temas fiscales, y os aseguro, yo trabajo en un despacho y los que trabajan en temas fiscales y son muy buenos, estoy seguro de que no era su pasión cuando estaban en el colegio ni cuando estaban estudiando la carrera, pero se han convertido en profesionales excelentes, ganan muchísimo dinero y tienen una vida muy feliz. Y ahora son unos apasionados de eso porque lo dominan, y sea eso o sea cualquier otra cosa. Es decir, lo relevante es ser constante y luego voy a daros algunos consejos de un poco de por dónde tirar en este sentido, ¿no? Y esto era un poco lo que decía el profesor. Entonces, ya si nos vamos un poco, primero quiero situaros, ¿no? O sea, estamos en lo que llamamos, o en lo que podríamos definir como la cuarta revolución industrial, ¿no? Esto seguro que lo habéis estudiado todos en el colegio, ¿no? Una primera revolución industrial más puramente mecanicista, ¿no? De mecanizar las cosas, ¿no? Esa segunda, además, de alguna manera de industrializar procesos, una tercera donde ya metemos temas más robóticos y podemos hacer cosas en masa, y una cuarta donde ya la tecnología tiene un peso muy grande y las comunicaciones y las redes muchísimo más, ¿no? O sea, esa es donde estamos a día de hoy, por situarnos un poco. Entonces, para que os hagáis una idea, a nivel mundial, ¿no? Sabéis que somos como 7.500 millones de personas, pero que tienen un puesto laboral 2.600 millones, que sepáis que en los próximos años el 14% de la gente se va a ver forzada a cambiar de puesto, a trabajar en otra cosa diferente de la que estaba trabajando. Eso quiere decir que 375 millones de personas que están haciendo hoy un trabajo, en los próximos años, o sea, de aquí al 2030, van a tener que cambiar, se van a tener que dedicar a otra cosa diferente. Por lo que os decía antes, porque la empresa en la que trabajan ya no existe, porque el trabajo en el que trabajaban ya no hace falta tanta gente, o se ha automatizado, o sea, tenemos que estar abiertos
a que esto está evolucionando constantemente. Entonces, por eso vuelvo a esa idea de, a la hora de formarte, no puedes formarte solo desde un punto de vista técnico, tienes que formarte desde un punto de vista humano también, pero además tener esa capacidad de decir, yo me adapto y tengo muchas herramientas y hoy estoy haciendo una cosa y mañana estoy haciendo otra. Y yo os lo aseguro, yo he trabajado, esta ya es mi quinta empresa en la que trabajo. Es decir, sale casi a un poquito menos de 4 años por empresa. Y no está lejos de la media de lo que pasa con mucha gente, ¿no? Y vosotros, para cuando estéis en esta situación, pensad que lo más normal es que acabéis trabajando a lo largo de vuestra vida quizás en 7, 8, 10 empresas. Pero vamos, que estoy seguro de que muy, muy poquitos serán capaces de estar en una o dos empresas, nada más, a lo largo de su vida. Estoy hablando de empresas, pero es que dentro de las empresas también tendréis que cambiar de función. Y yo también he tenido que pasar por eso. Dentro de una empresa, hacer primero una función, pasan unos años y te piden que hagas otra. Y si quieres de alguna manera evolucionar, triunfar y ser una persona de éxito, tienes que ser capaz de hacer eso, ¿no? No puedes esto de acomodarte, porque en el momento que te acomodas eso ya no tiene mucha presión, ¿no? Pero a veces viendo estos grafiquitos con cajitas y con tal, os hacéis un poco una idea de lo que implica, ¿no? Si nos referimos puramente a España, para que os hagáis una idea, este gráfico, aunque os parezca muy complicado, aquí dice el tanto por ciento de gente y aquí dice un poco, bueno, el GDP per cápita es el PIB per cápita, ¿no? El que se produce en España, y la bolita es el tamaño de la cantidad de gente, ¿no? Estos son otros países, pues esto será China, Estados Unidos, etc. He dejado marcado a España. Para que os hagáis una idea, lo que dice aquí es que para 2030, 4,3 millones de personas en España habrán tenido que pivotar o que cambiar de trabajo. Cambiar de trabajo no quiere decir solo cambiar de empresa, sino que también dentro de su propia empresa habrán tenido que pasar a hacer funciones diferentes. O se habrán quedado sin trabajo y habrán tenido que reinventarse y dedicarse a otra cosa diferente. Por lo tanto, repito, es muy relevante que tengáis todo esto en cuenta a la hora de formaros, ¿vale? El mundo va a esta velocidad y quien os diga otra cosa, pues probablemente no os esté contando la verdad. Y creo que es muy relevante que esto os lo cuenten antes de elegir una carrera, ¿no? Otro tema en el que también se habla mucho, pues evidentemente es el impacto, ¿no? de todos los temas que tienen que ver con buscar esa igualdad, ¿no? A la hora de que hombres y mujeres, ¿no? Estemos en puestos directivos. Y cada vez, como veis, hay mayor empuje. Y estoy seguro de que vuestra generación casi será al revés y habrá muchas más mujeres liderando empresas que hombres. Pero a día de hoy eso todavía pues cuesta mucho. Como veis en este gráfico, ¿no? Del top 500 de compañías que hablábamos antes, ¿no? Pues muy poquitas, ¿no? O sea, 24 son mujeres, ¿no? Eso también es un incentivo para vosotras para decir, oye, aquí hay margen y os lo aseguro. Yo he trabajado en muchas empresas y cada vez hay mucho más empuje de chicas y yo, por la razón que sea, he tenido muchas más compañeras y muchas más jefas que jefes y creo que es algo que aporta un valor brutal y creo que es algo súper positivo en una empresa, ¿no? Esta me la voy a saltar porque quiero ir directamente a esta slide en la que me voy a parar un poquito porque son como mis consejos principales y luego os quiero poner un vídeo que es un poquito más largo, que os lo voy a cortar, pero este sí que tiene subtítulos. Pero si tuviera que resumir toda la presentación en una slide para daros unos consejos, serían estos 5 consejos que yo creo que es con lo que tenéis que moveros, ¿no? El primero es el desarrollar las habilidades sociales. Es vital que seáis capaces de hablar en público, que seáis capaces de dar un discurso, que seáis capaces de escribir correctamente, que seáis capaces de plasmar vuestras ideas, repito, o por escrito o hablándolas, pero que esas habilidades sociales tenéis que trabajarlas. Y con habilidades sociales no quiero decir tener muchos amigos en Facebook o en donde corresponda. No, es ser capaz de interactuar con gente, ser capaz de convencer, ser capaz de no tener miedo a enfrentarte a una discusión con alguien que tienes enfrente, ser capaz de negociar, ser capaz de dialogar. Eso es lo que os va a marcar la diferencia, porque al final la vida, por mucho tecnológico que tengamos,
seguimos siendo personas y eso es clave, ¿no? Eso sería como la primera. La segunda es, y viene un poco relacionado con esto, que toméis el control de vuestra marca personal. Y esto va muy relacionado con el tema de las redes sociales. Es un consejo, pero todo lo que hacéis se ve. Y todo lo que hacéis y se ve tiene su repercusión. Y yo creo que todos sois conscientes. Entonces, es muy importante que cuidéis esa marca personal. Es decir, hace mucho tiempo, pues esto no era tan fácil, pero a día de hoy una empresa te quiere contratar y lo primero que hace es poner tu nombre en Google, que nadie te engañe, es la realidad. Y se mete a ver tu Facebook, y se mete a ver tu cuenta de Twitter, y se mete a ver tu cuenta de la red social que quieras. Y es muy relevante que seáis conscientes de ello. Cada uno es libre de opinar, de hacer, de subir y de hacer de verdad lo que considere. Pero que sepáis que de la misma manera del otro lado también lo harán, en la universidad y sin duda en las empresas. Cada vez es algo que se valora más y que se mira. Yo lo he vivido y las empresas hacen procesos de screening, es decir, comprueban que las cosas que decís son verdad y comprueban cuál es vuestra marca personal. Y yo, por suerte, por desgracia, he conocido de casos de gente que no ha conseguido un trabajo por circunstancias de bueno, por opiniones o por tener un blog en el que decía ciertas cosas de cierta manera o que pues tenía un perfil de una manera u otra o que le han pedido que lo modifique. Porque al final pasas a formar parte de una empresa que tiene unos valores y tienes que ser consciente de todo esto. Entonces, con esto no os estoy diciendo que os reprimáis, estoy diciendo simplemente que seáis conscientes. Y cada uno, evidentemente. Hay gente súper creativa que trabaja en agencias de comunicación súper creativas y que dice las cosas y que se mete en 1000 follones y 1000 líos y no sé qué, y es estupendo, porque es el perfil que buscan. Pero tenedlo en cuenta. El punto 3 que yo diría es el de comprométete a una formación continua. La formación no se acaba, ni ahora que acabáis el colegio ni el día que acabáis la universidad. Os vais a pasar toda la vida estudiando. Malísimas noticias para vosotros, ya lo siento, pero es la realidad. Hay que estar constantemente formándose. Y por eso es muy importante leer, es muy importante tener inquietud y es muy importante estar en el día a día y, como os decía antes, ni las empresas ni vosotros vais a ser los mismos hoy que dentro de 5 años que dentro de 15. Por lo tanto, como no continúes formándote y siendo una persona inquieta, bueno, pues te vas a quedar descolgado, ¿no? Pon el foco, no es el momento de procrastinar. No sé si entendéis o si habéis oído la palabra procrastinar, se utiliza mucho, pero viene a ser no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿no? Y hay una tendencia muy clara y nos pasa a todos, hay gente más y gente que menos, pero nos cuesta, ¿no? El clásico de me hago mi lista de tareas para hoy y cuando acabo de hacer la lista ya no hago nada más. He hecho la lista y ya bastante hecho, ¿no? No. Estáis en un momento en el que, si os dais cuenta, tenéis una ventaja brutal y es que tenéis mucho tiempo por delante. Y es un momento estupendo para aprovecharlo, porque luego no lo vais a tener. El día que empecéis a trabajar vais a tener menos tiempo. De hecho, según va pasando el tiempo, evidentemente tenéis, por un tema puramente biológico, menos tiempo, pero además os van pasando una serie de cosas, os irán pasando una serie de cosas que os irán delimitando cada vez más vuestro tiempo libre para vuestra elección. Y ahora estáis en un momento en el que tenéis mucho. Y yo lo que os digo, o lo que os recomiendo, es que lo aprovechéis. En lo que consideréis, pero que no pasméis. Porque luego os lo vais a echar en cara. Y es un momento para tal. Y por último, en este tema, y creo que también es relevante, es que tenéis que prepararos para recibir feedback. Y esto quiere decir una cosa, y es que muchas veces la gente dice, no, quiero que me digas tu opinión sobre este tema. O quiero que me digas qué opinas de mí haciendo este trabajo. Y cuando se lo dices se enfadan, ¿no? O les sienta mal. Tienes que saber si estás preparado para recibir feedback. O sea, antes de darle feedback a alguien, habría que preguntarle, ¿estás preparado para recibirlo? ¿De verdad quieres oírlo? Y en la vida, si os fijáis, estáis constantemente recibiendo feedback en las redes sociales. Entonces, tenéis que estar preparados. Preparados para recibir feedback negativo. El positivo, claro, que todos lo recibimos estupendamente, pero el negativo hay que estar preparados. Y para eso hay que, todo lo que hemos contado antes, pues tenerlo un poco enfocado, porque por ahí es por donde va el mundo. Y hay que ser capaces de soportar eso, porque el reto es ser cada día un poquito mejor. No es ser
no es llegar a algo muy a largo plazo, sino hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, ¿no? Pero parece que estar preparados para recibir ese feedback, ¿no? Os voy a poner ahora otro vídeo, me pongo y os voy a poner un par de trozos y lo comentamos rápido, ¿vale? Am I right? Like religion and money and other things. So I have a big interest in education, and I think we all do. We have a huge vested interest in it, partly because it's education that's meant to take us into this future that we can't grasp. If you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065. Perdonad, eso sois vosotros, justo, eso sois vosotros, ¿vale? Nobody has a clue, despite all the expertise that's been on parade for the past 4 days, what the world will look like in 5 years' time. And yet we're meant to be educating them for it. So the unpredictability, I think, is extraordinary. And the third part of this is that we've all agreed, nonetheless, on the really extraordinary capacities that children have, their capacities for innovation. I mean, Serena last night was a marvel, wasn't she? Just seeing what she could do. And she's exceptional, but I think she's not, so to speak, exceptional in the whole of childhood. What you have there is a person of extraordinary dedication who found a talent. And my contention is all kids have tremendous talents, and we squander them pretty ruthlessly. So I want to talk about education, and I want to talk about creativity. My contention is that creativity now is as important in education as literacy, and we should treat it with the same status. Thank you. That was it, by the way. Thank you very much. So, 15 minutes left. Well, I was born... No, I had a great story recently, I love telling it, of a little girl who was in a drawing lesson. She was 6, and she was at the back drawing, and the teacher said this little girl hardly ever paid attention. And in this drawing lesson, she did. And the teacher was fascinated. She went over to her and she said, "What are you drawing?" And the girl said, "I'm drawing a picture of God." And the teacher said, "But nobody knows what God looks like." And the girl said, "They will in a minute." When my son was 4 in England, actually he was 4 everywhere, to be honest. I mean, for being strict about it, wherever he went, he was 4 that year. But he was in the Nativity play. Do you remember the story? No, it was big. It was a big story. Mel Gibson did the sequel. You may have seen it. I don't know. It was Nativity 2. But James got the part of Joseph, which we were thrilled about. We consider this to be one of the lead parts. We had the place crammed full of agents in T-shirts, you know. James Robinson is Joseph. He didn't have to speak, but do you know the bit where the 3 kings come in? They come in bearing gifts, and they bring gold, frankincense, and myrrh. This really happened. We're sitting there, and they, I think, just went out of sequence. Because we talked to the little boy afterwards and said, you know, "Are you okay with that?" And they said, "Yeah, why was that wrong?" They just switched. I think that was it. Anyway, the 3 boys came in, little 4-year-olds with tea towels on their heads, and they put these boxes down. The first boy said, "I bring you gold." And the second boy said, "I bring you myrrh." And the third boy said, "Frank sent this." What these things have in common is that kids will take a chance. You know, if they don't know, they'll have a go. Am I right? They're not frightened of being wrong. Now, I don't mean to say that being wrong is the same thing as being creative. What we do know is, if you're not prepared to be wrong, you will never come up with anything original. If you're not prepared to be wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we run our companies this, by the way. We stigmatize mistakes. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is that we are educating people out of their creative capacities.
Picasso once said this. He said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it. Or rather, we get educated out of it. So why is this? Vale, en esta primera parte os voy a poner luego un trocito más rápido, pero creo que, bueno, pues hace un buen sumario un poco de todo lo que os he contado antes, ¿no? La creatividad, el miedo, no podéis tener miedo, ¿no? Y precisamente en la Universidad de Villanueva eso es una cosa que se fomenta un montón, ¿no? Yo llevo varios años dando clase. Lo que queremos es que debatáis en clase, que os preparéis las cosas y que en clase lo discutamos, que se confronten opiniones, que la gente haga un business plan y que lo presente y que esté dispuesta a oír, pues me parece estupendo, o no me gusta, o esto porque lo has hecho así, o esto porque lo has hecho así. Esa es la gracia de todo esto. No venir a un sitio en el que os suelten teoría y os vayáis a vuestra casa a estudiar. Eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y por eso estos valores creo que son bastante relevantes. Visto el tiempo, este vídeo es muy bueno y os lo recomiendo. Ken Robinson, que es bueno, especialista en educación, como veis es Sir en el Reino Unido, por lo tanto es alguien bastante relevante y tiene muchos vídeos. Este en concreto, si no lo habíais visto, no me extrañaría, pero bueno, es un vídeo muy conocido porque es el vídeo más visto en la plataforma de TED, o sea que es un gran clásico, ¿no? Pero voy a seguir porque quiero, si queréis luego tener alguna pregunta y os lo cuento, ¿no? Entonces, ¿por qué todo esto que hemos hablado? Bueno, ¿por qué la Universidad de Villanueva? La Universidad de Villanueva, pues la Universidad de Villanueva tiene algo que es un poco diferencial a otras, ¿no? Y que es que el método de aprendizaje es reflexionando, es pensando, es haciendo casos prácticos, es comentando las cosas en clase, es con trabajos que buscan estimular de alguna manera que pienses, que opines, que si yo os pido en clase de finanzas, que veáis una película que os recomiendo sobre temas financieros, lo que espero es que, como me ha pasado hace muy poco, la gente me diga, no me ha gustado nada, y otro, pues a mí me ha encantado. Y entonces se monta un debate en clase y lo hablemos, ¿no? Pues yo no estoy nada de acuerdo con esta posición, pues no estoy y son alumnos de primero de carrera, ¿eh? No os estoy hablando de gente... bueno, oye, esa es la realidad, ¿no? Una formación pues humanística. Al final nos interesa que a nivel cultural, estético, ético, que seáis capaces de tener criterio, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Porque eso es lo que al final es lo que determina cómo se está moviendo el mundo a día de hoy y que son valores que no podemos perder, ¿no? El tema de aprender para los demás me parece súper básico y siempre lo he fomentado mucho. Es decir, si eres el mejor de clase, tienes todavía más responsabilidad porque tienes que ayudar al resto de la gente que está en clase a que sean mejores. Y de eso es de lo que va un poco, de estar en una clase en la que haya gente muy buena y que te rodees de gente muy buena. Y por eso hay unas pruebas de selección y por eso se busca a que haya gente buena en la universidad, porque no solo son los profesores, sino también son vuestros compañeros, los que vais a compartir muchos años, día a día, y de los que vais a aprender un montón de cosas. Entonces, lo divertido es estar con gente interesante alrededor. Entonces, eso es algo muy relevante, ¿eh? O sea, al final van a ser amigos que probablemente en muchos casos mantendréis para el resto de vuestra vida y no hay nada, ¿no?, más lamentable que no ser interesante, que no tener nada que contar a nadie, ¿no? Y por último, ese punto de acompañamiento académico que tenéis en esta universidad. Que todos los que la formamos, pues intentamos apoyaros como alumnos en todo lo que podamos, solucionar cualquier tipo de duda, pero ayudaros el día que necesitáis unas prácticas, que en verano, que tenéis un problema con cualquier cosa personal, que tenéis inquietudes sobre, no lo sé, cualquier sector, cualquier industria, lo que queráis. Y además todos tenéis un mentor. Sois libres de usarlo o no, pero que sepáis que en la universidad está pensada de esa manera, ¿no? Para que todos tengáis a alguien que os acompañe y que os eche una mano, ¿no? Y un poco por poneros, bueno, pues algunos números, a mí lo que quiero es que sepáis que, bueno, pues que tenemos estas licenciaturas de un AD clásico de toda la vida, Business Analytics, que va muy asociado a todo lo que hemos visto de nuevas tecnologías, y es algo que está muy demandado, ¿vale? Y tenemos unos dobles grados que yo creo que complementan muy bien el clásico AD y Derecho, pero hemos creado estos nuevos de AD con Business Analytics y AD con Relaciones Internacionales que, si os fijáis,
estamos juntando lo que hemos hablado antes, ¿no? Esa parte más tecnológica, más de ser capaz de analizar datos, de ser una persona hábil, de ser concienzudo, de ser insistente, de ser capaz de concentrarse en tareas que requieren mucha capacidad de análisis, pero también tenemos otra para esos que sois un poquito más de, si es que a mí lo que me gusta es estar hablando con la gente, moverme, organizar, coordinar, ¿no? Pues esa es la parte más de relaciones internacionales y, bueno, pues tenemos la suerte además de tener, pues, bueno, pues acuerdos con muchas empresas con las que hacer prácticas, con las que muchos profesores, pues son del perfil del mío, ¿no? Que podemos ser profesionales que además damos clase. Y entonces, pues vamos a contar lo que está pasando en el mercado laboral y que el día de mañana, hombre, evidentemente es mucho más sencillo, ¿no? Cuando tus profesores están trabajando en el mundo, pues tener una orientación mucho más realista de por dónde tirar, ¿no? Y a mí me pasa con mis alumnos de finanzas, oye, me interesa mucho, ¿no? Esto, ¿por dónde crees que puedo tirar? Quiero trabajar en un banco. Pues dentro de un banco yo creo que a ti te pega hacer esto, por tu personalidad, por tu forma de ser, por cómo te conozco, por cómo has participado en clase, por las cosas que veo. Bueno, pues es, yo creo que bastante interesante que tengáis esa cercanía. Sí, y creo que es muy interesante. Y por último, el carácter internacional de la universidad, que como veis, hay una parte muy flexible en este sentido y es si el día de mañana queréis iros un tiempo a otro sitio a aprender algo en concreto, la universidad os va a poner todas las facilidades del mundo para que así sea. Oye, hay gente que se ha ido 3 semanas a hacer un curso a Edimburgo de no sé qué historia que le interesaba muchísimo. Pues oye, si no tenemos ningún convenio, buscamos, vemos cómo hacerlo. Y hay gente que ha hecho el clásico Erasmus, y hay gente que se ha ido 1 año, y hay gente que se ha ido 6 meses, y hay gente que se ha ido 4. Y hay veces que se ha ido toda la clase y hay veces que se han ido 12. Es decir, la universidad tiene un tamaño que permite que podamos hacer estas cosas y que permite que podamos ayudaros a evolucionar y a crecer como creemos que tenéis que prepararos para todo lo que os he contado antes, que es ese futuro incierto, y que seáis capaces de manejaros y de ser, pues eso, como una navaja suiza que tiene un montón de capacidades y es capaz de adaptarse a cualquier situación. Y me he pasado un poquito del tiempo, pero creo que he pasado un poco por todo lo que quería contaros. Así que ahora si tenéis preguntas o si queréis que hablemos de alguna cosa, pues tanto Javier como yo estamos aquí para ello. Muy bien, muchas gracias, Pablo. La verdad es que ha estado súper interesante. Y nada, yo me quedo con un par de apuntes, sobre todo porque yo creo que la dificultad que hay siempre, y ya no solo para ellos que tienen que ahora elegir un grado y demás, sino en la vida en general, es la toma de decisiones, ¿no? Que realmente dentro de una empresa, a mí que hacías antes símil con el deporte, me gusta mucho el fútbol, digo, en el fútbol lo que se paga es el gol. En una organización lo que se paga es tomar decisiones, arriesgarte, que comentabas también lo del fracaso, y luego obviamente acertar, ¿no? Pero yo creo que el acierto viene de una experiencia del fracaso, ¿no? Pues si no puede ser simplemente fruto de la suerte. Y claro, quizá con 17 años tener que tomar una decisión tan drástica, ¿no? Como por dónde quiero enfocar mi carrera profesional, muchas veces no le damos esa importancia que tiene, ¿no? Y al final ya es algo que nos está marcando para el resto de nuestra vida, independientemente de que luego pues, lo vayamos conduciendo. Entonces creo que es muy interesante no solo centrarnos en la parte académica o la parte técnica, que muchas veces nos quedamos encasillados ahí, sino ver todo lo que hay detrás, ¿no? Comentabas todo el tema de las soft skills, quizá otros temas como pueden ser los valores, ¿no? Que yo creo que están en decadencia en la sociedad y para una empresa, aunque suene raro decirlo, son rentables, ¿no? Contratar a gente con valores, ¿no? Que hoy en día es precisamente de lo que hay carencia. Pues bueno, quizá buscar tanto en la etapa universitaria como posterior esa formación continua también, no solo la parte técnica y académica, sino en todo lo que hay detrás, ¿no? Esas soft skills, ser una persona íntegra, ¿no? Que yo creo que es lo que realmente va a marcar la diferencia. Y luego lo que comentabas, ¿no? De todos estos cambios que van a haber, que esta incertidumbre que comentaban también en el vídeo, bueno, pues tener la capacidad de desaprender y aprender de forma rápida, ¿no? Porque yo creo que eso es también lo que va a marcar la diferencia, ser conscientes de que quizá lo que yo domino hoy dentro de 5 años no tiene absolutamente nada que ver.
entonces tengo que tener esa capacidad de estar en constante formación y desaprendiendo lo aprendido. Sin duda, sin duda. Estoy mirando el chat, pero no veo preguntas, así que, bueno, quizá tengáis alguna que se os ocurra y demás después, o los que también vais a ver el vídeo en indiferido porque no habéis podido hacerlo de forma directa. Bueno, se deja en el chat mi correo. Podéis escribirme para cualquier duda sobre el vídeo. Yo, si es necesario, bueno, pues poneros en contacto con Pablo. Y también para cualquier tema de la universidad que comentaba al final Pablo sobre, bueno, dudas, etcétera. Oye, yo encantado de poder ayudaros y orientaros en vuestro futuro profesional y educativo. Sin Así duda, que aquí muchas estamos gracias. para ayudaros. Muchas gracias y esperamos que os haya resultado interesante. Sí, muchas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros. Encantado. Gracias. Nada, hasta luego. Hasta luego.